Bienvenidos a Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Hoy, en esta edición especial, les tengo una conversación algo controversial. Y es una conversación que representa dos de los temas más opuestos que existen en el mundo del dinero. Y ese es el capitalismo, el cual yo lo represento, por supuesto, porque Wall Street es ultracapitalista, y el comunismo, que en esta conversación lo representa Diego Rusarín. Él es mi invitado de hoy y tiene literalmente creencias opuestas a las mías acerca del dinero. Me parece muy enriquecedor compartirles esta conversación porque podemos aprender muchísimo acerca de conversación entre dos personas con mentalidades opuestas. Espero que lo disfruten. Hola Gaby, buenos días. ¿Cómo estás? La primera vez que nos conectamos, estoy muy contenta. Gaby me ofreció hacerme una entrevista, ella está en el grupo de Forbes, entonces acepté la convocatoria con mucho gusto y pues voy a dejar que Gaby conduzca y yo me voy a resistir a contestar las preguntas que se hagan. Pues adelante Gaby. Me encanta eso, gracias. Sí, mi nombre es Gabriela de Rosby, soy del Consejo Financiero de Forbes, soy parte oficial del panel de expertos. Tengo una columna, Diego, en el Forbes americano, es en inglés, donde hablamos todo acerca de la educación, finanzas, economía, y me enfoco en la bolsa de valores porque es mi especialización, a eso me dedico. También soy la fundadora de Latino Wall Street, que es un movimiento que se dedica a crear conciencia acerca de la importancia de la educación financiera en nuestro sistema educativo que tanto falta. Okay. Y por ahí nos vamos a ir, ¿no? Ese es el tema principal. Hablas mucho acerca del sistema, ¿no? Eres conocido por eso. De hecho, me encanta tu contenido. Siento que a todos nos hace pensar muchísimo más allá de lo que se presenta. En el tema del sistema educativo, quiero conocer cuáles son tus propuestas y cuál es tu creencia acerca del hecho que no nos dan información, educación básica de finanzas. O sea, no te estoy, olvidémonos de la bolsa, te estoy hablando de lo más básico en términos de presupuestos, en términos de organización, de cuentas de jubilación, de prepararnos para una recesión. Todo este tipo de cosas no nos incluye, no importa dónde sea que vayas a la universidad. Yo tengo el privilegio de ir a universidades top en el mundo, pero aún así no te incluye. Entonces, ¿qué opinas acerca de esto y cuál es tu propuesta para que las personas no se sigan quedando atrás? Claro, digo, a ver, hay una premisa que es la que supongo con la que basas tu pregunta, que es que la educación financiera es necesaria para el bienestar. O sea, por eso presupones que lo que debería suceder es que debería existir educación financiera como en preparación para que la gente haga los demás, ¿no? A mí lo que me preocupa de eso es que primero tendríamos que hablar sobre cuál es el objetivo de la educación. O sea, la educación debería de ser emancipadora. O sea, la educación debería de ser un proceso de desarrollo del pensamiento donde cada uno de los individuos pudiera perseguir sus ambiciones, sus placeres, sus metas y su plan de vida, ¿no? El hecho de que la finanza se haya vuelto un necesario para la supervivencia no me parece algo bueno, me parece algo malo. Entonces, inclusive me parece riesgoso hablar de las finanzas como una base para la educación del pensamiento porque presupone superioridad sobre otras escuelas de pensamiento. Entonces, justo ahí es donde creo que hay un tema complejo, ¿no? A ver, ¿es útil saber de finanzas? Definitivamente, ¿ok? Y obviamente también está este dicho popular de, pues yo en la escuela aprendí sobre trigonometría y me sé muy bien la fórmula de la suma de los cuadrados de los cuatetos es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, pero nadie nunca me enseñó a hacer una declaración de impuestos, ¿ok? Exacto. Y claro, pero partimos del presupuesto que uno es más valioso que el otro, lo cual está equivocado. Es mucho más importante saber de trigonometría y entender de lógica matemática espacial que saber hacer declaraciones fiscales. El problema es que hoy, en el estilo de vida que llevamos, parece que es más importante la economía que todas las otras disciplinas. El tema es que la economía tiende a ser una disciplina, una pseudociencia imperialista, sumamente invasiva, ¿no? O sea, se pone como lógica universal y se impone a todos los otros campos del conocimiento, lo cual me parece por lo menos peligroso, porque después, de manera retroactiva, la gente piensa y usa la lógica económica, la lógica financiera para otros campos de la vida. Y ahí es donde estamos viendo muchos problemas. O sea, el que la gente se trate a sí misma como empresa es una catástrofe. El hecho de que la gente administre sus emociones como una tabla Excel es una catástrofe, ¿sabes? Entonces, me parece que a tu comentario es, sí, creo que sí es importante que exista
una mayor transparencia y que la gente esté más preparada para el estilo de vida que se tiene en la realidad, pero no podemos encerrar a eso, porque a fin de cuentas la educación son las generaciones a futuro. Y si lo que estamos haciendo es dedicarle tiempo a los niños para que en lugar de leer sobre filosofía y trigonometría y pensamiento crítico y teoría crítica, solo les enseñamos sobre finanzas, pues vamos a tener, o sea, ¿qué tipo de futuro es el que podemos aspirar? Claro, la idea es una inclusión, ¿no? No quiero imponer, ¿no? Como decir que tenemos que eso serlo el énfasis, sino es una inclusión a lo que necesitamos para funcionar dentro de una sociedad. El año pasado muchas personas se vieron desempleadas, sin trabajo, sin saber cómo producir con el dinero que ya tienen, y de esto vienen las herramientas de inversión. Y me pareció muy triste porque en realidad es algo por lo que cada movimiento, Diego, obviamente lucha en contra de algo. Y no sé, quizás si estás de acuerdo con eso. Veo a varias de las personas que me siguen aquí, entonces quiero aclarar un poquito que tú estás en contra del capitalismo, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Entonces, tienes una ideología un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, y por eso mismo quise hacer esta entrevista, porque es importante intercambiar estas propuestas, estas ideas con personas que no están 100% de acuerdo con lo que uno piensa. Así crecemos y así podemos pensar de cosas distintas. Entonces, la inclusión, ¿no? La inclusión de las finanzas, no como verdad absoluta, totalidad o énfasis total, pero como parte de... Como parte de la cadena. Mira, ahí te va. Y no lo veo mal. O sea, y aquí el problema me parece, o sea, que a ver, obviamente, mientras más puedas aprender de diferentes posturas multidisciplinarias, mejor. O sea, yo por más que sea anticapitalista y mi línea de pensamiento es el materialismo dialéctico, he leído a Hayek, he leído a Mises, he leído a Rothbard, he leído a Adam Smith, o sea, he leído prácticamente todo lo que existe de los dos espectros. O sea, al revés, me parece equivocado que la gente que se autodenomina economista o financiero o estratega lea solo literatura de un lado, ¿no? O sea, eso me parece sumamente peligroso. O sea, Santo Tomás de Aquino nos decía del peligro de la gente de una sola idea, de una sola línea de pensamiento. Entonces, obviamente, mientras más multidisciplinaria sea nuestra preparación académica, mejor, ¿ok? El problema es que hoy yo veo un imperialismo muy grande por parte de la pseudociencia económica y una renegación de otros campos del conocimiento que han perdido fuerza. Entonces, para mí es difícil apoyar una moción de decir, no, es que lo que necesitamos es más pensamiento económico. No, o sea, absolutamente no. O sea, me parece que estamos en un momento donde necesitamos mucho más pensamiento crítico, mucho más análisis realista, mucho más ciencias sociales, mucho más humanidades, porque no es un tema de productividad. O sea, no es un tema de generación de dinero lo que va a resolver los problemas. Queda clarísimo eso. No hay movilidad social. Desperdiciamos 40% de la comida que se produce. O sea, me parece que lo que falta hoy es ética, moral, empatía, humanidades. O sea, tenemos una crisis de suicidios y de depresión y de ansiedad. No tenemos una crisis de productividad. O sea, entonces, ¿dónde realmente nos faltan los campos que complementarían el pensamiento humano? Y ahí sí estoy dispuesto a tener una discusión interesante sobre qué habría que incluir en el currículum académico. Pero también obviamente está el problema de que las escuelas nada más son incubadoras de empleados. Entonces, la escuela le da prioridad a los campos de conocimiento que hacen que un futuro empleado sea empleable. No que sea una persona plena, no que sea una persona que sea capaz de perseguir sus propios objetivos en la vida, sino que sea empleable. Y eso de manera retroactiva crea toda un sesgo y una predisposición a que esto es lo que deberías tú de saber sobre la vida. Cuando, a ver, la vida es mucho más interesante que lo que nos plantean en la escuela. Exacto. Entonces, ¿qué podríamos hacer para romper con este sistema que básicamente nos condiciona a enfocarnos a ser un tipo de perfil de persona? No vamos a ser empleables, vamos a ser empleados. Y eso es una noción que quizá en algún momento funcionó, pero en este contexto en el que estamos viviendo, totalmente no funciona. ¿Cuál sería tu propuesta para transformar ese déficit? Mira, hay muchos problemas con el sistema educativo en general. O sea, ahorita vemos que, por ejemplo, el tema de que la educación va vinculada al crecimiento económico y al éxito. Y está probado que es al revés. O sea, es mientras más dinero tengas, más educado eres.
pero no necesariamente mientras más educación tenga, más dinero vas a tener o más éxito financiero. Esa proporcionalidad no existe. O sea, vayan a buscar en estudios y funciona prácticamente al contrario. Sí, la gente que está en nivel socioeconómico más alto, porque tiene más tiempo libre, tiene condiciones más estables, adquiere más educación. ¿Okay? Y otro punto que es importante es, y la gente tiene que mantener esto en mente, la propia manera como funciona el cerebro humano, y hay mucha documentación y hay mucho contenido sobre esto que se llama mentalidad de escasez, es que cuando el ser humano vive en condiciones de precariedad, no absorbe el conocimiento y no tiene nada que ver con sus capacidades intelectuales. O sea, una persona que no tiene seguridad calórica, o sea, que no come bien, que no tiene seguridad familiar, que no tiene seguridad en su zona de vivienda, que no tiene luz, que no tiene atención, que no tiene las herramientas. O sea, esa gente que vive en condiciones de inseguridad no absorbe 7 de cada 10 cosas que aprende en la escuela. O sea, y no tiene nada que ver con su capacidad. Tiene que ver simplemente con las condiciones donde vivió. Entonces, prácticamente, y Latinoamérica, donde la pobreza es un problema serio, estamos diciendo que 70% de la población no absorbe 7 de cada 10 cosas que les enseñamos en la escuela solo por sus condiciones materiales. O sea, solo por condiciones externas a ellos. Entonces, justo me pongo a pensar, es como que, a ver, hagamos más educación, pero haz de cuenta que le estás echando agua a una cubeta que tiene un agujero y no tiene nada que ver con la capacidad de los niños de absorber información o no, sino que, a ver, si sus papás tienen 4 trabajos y la mamá no les pone atención y no les ayuda con la tarea y no comen bien y tienen que preocuparse por ser asaltados en el camino entre su casa y la escuela, pues 7 de cada 10 cosas no las van a aprender y le invertimos dinero a la educación. Entonces, esto nos regresa, vámonos a la raíz del problema, entonces, ¿no? Si no La tiene desigualdad. la desigualdad, exacto. Tenemos un contexto de desigualdad que es obvio, ¿no? Y yo estoy familiarizada con contenido, sé cómo te sientes acerca del capitalismo. Has mencionado también algo que quizá puede ser un poco controversial, especialmente para personas como yo, que estamos en Wall Street, que te vas más para el comunismo que para el capitalismo. ¿Podrías explicar un poquito para las personas aquí que quizá no saben? Sí, digo, la verdad es que, o sea, ambas palabras tienden a ser usadas como un nombre de paja. O sea, ambas palabras tienden a ser usadas por personas que no son capaces ni siquiera de definirlas, ¿no? Entonces, hablar de comunismo es complejo, la gente lo tiene muy demonizado, pero la verdad es que Marx probablemente es de los críticos económicos más inteligentes de la historia y más vigentes de la historia. La idea es, el ismo determina quién se queda con el valor agregado de la producción humana. ¿Okay? Entonces, el feudalismo, el esclavismo, el monarquismo, el capitalismo, el comunismo, determina quién se queda con el valor agregado generado por lo que el hombre hace en transformar la naturaleza con su talento. ¿Okay? Eso es lo que se determina con el ismo. ¿Okay? A grandes rasgos, yo lo que defiendo del comunismo versus el capitalismo es la diferencia entre una economía planeada y una economía libre mercado. ¿Okay? Las economías de libre mercado, en teoría, suenan muy bonitas. El problema es que dependen de un tiempo infinito, dependen de recursos infinitos y son potenciales creadoras de utopías, pero pues la verdad es que no teníamos tiempo infinito y no tenemos recursos infinitos. Entonces, hablar de una economía de libre mercado por lo menos suena bastante iluso, ¿no? Y por eso también te das cuenta que cada vez más la gente que defiende el libre mercado niega la ciencia. O sea, es como que, o sea, no hay una conciliación entre lo que se dice el cambio climático, del antropoceno, del impacto ambiental, para poder continuar defendiendo el libre mercado, ¿no? Lo cual me parece absurdo. No soy nostálgico en el sentido de no tengo ninguna intención de regresar a la Unión Soviética, me parece que claramente fue un experimento fallido. También los intentos socialistas de Latinoamérica han sido experimentos fallidos, pero más bien lo que tenemos que aprender es la propuesta de libre mercado también fue un experimento fallido. O sea, todo lo que ha sucedido en desregularización del mercado desde los años 70 hasta hoy son lo que nos llevan a este terrible momento de desigualdad, a las constantes quiebras continuas que tiene Wall Street a cada ciclo de 8 años de boom y bust, que son sumamente ineficientes para la administración de recursos. Y economía significa economos, administración de los bienes del hogar. O sea, y qué buena economía que tiene ciclos de quiebra y de desperdicio a cada 8 años y supuestamente por eso le sacamos la vuelta a las economías planeadas. A ver, pueden haber algunos mercados donde el mercado libre sea una manera eficiente de administrarlo a través de la oferta y demanda, de la libre competencia y demás, pero no todos. O sea, definitivamente no todos. O sea, ahorita tenemos un problema enorme económico de colapso de demanda agregada. La gente no tiene poder adquisitivo. Y al mismo tiempo, cuando hay generación de surplus value, de revenue, lo que la gente hace es comprar activos pasivos, mandar su dinero a paraísos fiscales, sacar el dinero de circulación. O sea, es que es incongruente. Y para entender estas incongruencias y estas paradojas internas del capitalismo, hay que leer teoría comunista. O sea, y de nuevo, sin utopías. O sea, leer, o sea,
el comunismo es una crítica al capital. O sea, la lectura de Marx es una crítica al capital. Y por eso yo no digo que soy comunista, no digo que soy socialista, no. Yo soy materialista dialéctico. O sea, me gusta la corriente de pensamiento que habla de cómo las condiciones materiales son las que crean las superestructuras ideológicas. Y eso es lo que creo que la gente realmente debería leer para poder educarse en estos temas y tener una crítica constructiva y buscar un progreso. Y definitivamente el progreso debería de conciliar lo mejor de diferentes sistemas para buscar una mayor sustentabilidad. Tengo que estar de acuerdo, Diego, con lo que dices acerca de que las personas cuando que son capitalistas, por ejemplo, en Wall Street, yo te puedo asegurar que no están tocando el material del que tú me estás hablando, estos No, libros, seguro que no, no, te lo sí. puedo O sea, garantizar. la gente que se autodenomina capitalista, te lo juro que no lo puede definir. O sea, te lo aseguro que 99% de la gente no puede definir qué es capitalismo. Sí, exacto. Y bueno, y no, obviamente no se enfocan en todo el lado negativo, ¿no? Porque están muy enfocados con bias, como se dice en inglés, Ujú. solo un Sí, lado. con un sesgo. Exacto. Entonces es muy interesante hablar también de la legitimidad, ¿ok? De modelos económicos. Vamos a hablar un poco de eso. Como A te ver. estaba mencionando antes, todo movimiento, o sea, es un movimiento porque está luchando contra algo, ¿no? Tiene como un enemigo, ¿ok? Yo ya te conté cuál es el mío. Nosotros luchamos para que las personas tengan herramientas financieras, para que sepan cómo producir su dinero para que, ojo, no tengan que depender de Wall Street, de los bancos, de la industria de finanzas, que ellos manejen sus dineros y se lleven todas las comisiones y tarifas, sino que ellos por sí mismos puedan empoderarse y puedan aprender y puedan valerse por ellos mismos sin depender del sistema, sin tener que hacer millonario a un ejecutivo de finanzas. Entonces, eso es con lo que nosotros luchamos. Tú tienes un movimiento, no sé si lo mencionas así o lo clasificas así, pero yo siento que tú tienes un movimiento. ¿Contra qué exactamente es tu lucha? ¿No? Y cuál, o sea, cuáles son las bases de las cosas que tú piensas que deben estar ahí, porque sé que cuando hablamos de educación financiera me dijiste un segundo, vámonos a la raíz, vámonos a la desigualdad primero, vámonos a la habilidad de concentrarse si no tienen lo básico. Entonces, ¿cuál es esa base que tenemos que crear para poder tener un cambio sustentable? O sea, basado en lo que tú representas, en la ideología que nos estás comunicando. Mira, dos cosas que son fundamentales para mí, ¿no? Y digo, y aprovechando que hoy estamos en el Día Internacional del Autismo. Para mí esto surgió el momento que yo me di cuenta que no hay un lugar para alguien como mi hijo en el modelo en el que vivimos hoy en día. ¿Okay? O sea, hoy en día prácticamente a todo el mundo se le juzga por su capacidad productiva. ¿Okay? El error de esa presuposición es decir que la productividad es lo que mide el valor de un humano. Eso es un sesgo ideológico de la economía. O sea, que es el valor, el fin último del humano es su productividad, aquello que es capaz de producir. No importa qué, solo importa que seas productivo, ¿no? O sea, es como decir, es legítimo que, no sé, que podamos recibir drones con juguetes de Amazon en mi casa, a que podamos darle calidad de vida y dignidad a la gente que nació con enfermedades crónicas. O sea, ¿por qué? Porque sí, porque pues a los ganadores, a los que cuentan la historia, a los que tienen presencia pública y tienen voz, pues nos va bien y tenemos una buena vida y eso como sesgo de autoconfirmación presupones que es lo correcto y presupones que sí, este debería ser el fin del humano, ser productivo. ¿Okay? El problema de la productividad, y específicamente vinculado con estos grupos subalternos, o sea, los de diversidad funcional equivocadamente nombrados discapacitados, o toda la gente neurodiversa inclusive, es que a la larga todos vamos a ser de alguna manera o de otra discapacitados. La automatización hace que nuestra mano de obra y nuestra fuerza productiva sea irrelevante. ¿Okay? Y ahí, para eso hay datos. O sea, vean en Estados Unidos el índice de reintegración laboral de la gente que es sustituida por automatización. 15%. O sea, la gente que pierde el empleo por automatización, solo el 15% logra hacer un reskilling y meterse a otro mercado. ¿Okay? Vamos a tener muy pronto un problema enorme, gigantesco de discapacitados. ¿Okay? Porque van a ser gente que, oye, pues es que yo ponía ladrillos, yo reparaba plomerías, yo revisaba contratos de abogados y ahora pues una máquina lo hace mejor que yo, pues resulta que soy un discapacitado. ¿Okay? O sea, usen la lógica libre mercado para pensar en un mundo donde 60% de la población es discapacitada. Es que, o sea, como la gente no lee, como la gente no hace la tarea y no lleva sus propias teorías al extremo, no prevén el fin que lleva esta mentalidad.
O sea, esa mentalidad de que la competencia es un fin en sí mismo, buscar el progreso es un fin en sí mismo, no tenemos una visión a dónde vamos, pero hay que acelerar el crecimiento. O sea, este pensamiento es muy peligroso, muy, muy peligroso para nosotros mismos. Entonces, lo que yo pongo en consecuencia es, ¿y por qué de nuevo la idea del pensamiento marxista? Para mí, el principal valor de lo que se lograba o la intención de hablar del comunismo es que el hombre encuentra su dignidad trabajando y creando un horizonte colaborativo con la comunidad. ¿Ok? La dignidad nosotros la encontramos con el trabajo. Es un tema difícil de explicar porque implica teoría hegeliana, Lacan y Freud, y es un tema complicado, pero darle sentido a tu vida se logra a través del trabajo. Cuando uno se siente orgulloso de su trabajo, se ve reflejado en el fruto de su trabajo, y eso dices, bueno, yo me siento como alguien completo, como alguien digno, porque estoy colaborando con la humanidad, estoy construyendo un horizonte colaborativo y me veo reflejado en el talento de lo que hago. Con la división del trabajo que se hace a partir de la teoría de Adam Smith y la teoría liberal, lo que se hace es una microsegmentación de los labores. ¿Okay? Y ahora una persona se pasa todo el día haciendo una tuerca que va en un motor que puede ir en un camión, en un tren o en un barco. ¿Okay? Y no se ve reflejada en el fruto de su trabajo. Entonces hay una crisis de identidad. O sea, estamos enfermos de ansiedad y de depresión y de malestar y de consumismo porque nada nos hace sentir completos. Y parece que lo que te están vendiendo todos los días es justo aquello que te falta para sentirte como un hombre digno de verdad. Y nada te hace realmente una persona digna y completa. Entonces, nos estamos acabando la tierra con el consumismo, somos ineficientes con la administración de los recursos y a la vez nunca encontramos la dignidad y mientras poco a poco nosotros mismos creamos la tecnología que nos va a hacer obsoletos. Qué increíble esta, o sea, de verdad que es un punto de vista muy, y no todos tienen que estar de acuerdo, pero es muy importante considerar que lo que estamos promoviendo nos está matando, Sí, básicamente. en muchos sentidos sí. Y a ver, y lo que pasa es que la historia del humano es una historia de fracasos y aprendizajes. O sea, lo que la gente tiene que entender es, a ver, hay mucho de qué aprender de la historia. De hecho, hay una frase bien bonita que dice, lo que hemos aprendido de la historia es que el hombre no aprende de la historia. Y es terrible, pero es verdad. O sea, hemos fracasado en muchas maneras, pero también qué difícil es que la gente no tenga la capacidad mental de analizar los propios errores de los modelos y de los sistemas que crea. O sea, deberíamos de ser mucho más fríos en el análisis y decir dónde está el problema de lo que estamos haciendo y cómo lo corregimos. Y lo otro que la gente se tiene que quitar es este pensamiento infantil de, si no te gusta, entonces proponme algo rápido, inmediato, que no me cueste nada y que se pueda aplicar mañana. No funciona así. Así piensan los niños de 10 años. O sea, una persona seria, una persona responsable, una persona madura, tiene que leer, tiene que educarse, tiene que buscar cuáles son sus responsabilidades individuales y cuáles son los cambios sistemáticos que se requiere para hacer un progreso. Y tampoco podemos esperar a que se dé el momento adecuado para hacer una revolución y buscar, ¿sabes?, la utopía de la noche a la mañana. Los cambios van a ser dolorosos, paulatinos, incrementales, pero pues hay que buscarlos. O sea, tenemos que hablar de estos temas difíciles que a nadie le gustan y hablar de ellos sinceramente, porque si no, nos va a ir muy mal. Y que son incómodos, no son temas incómodos porque cuando nos ponemos a analizar y a verlos de cerca con lupa decimos, wow, quizá he estado haciendo algo que no es para el bien común. Y creo que es lo que la mayoría de personas hemos estado obviamente promoviendo, todo lo que es los avances, los cambios rápidos. Pero si nos damos cuenta, eso también puede jugar en nuestra contra, ¿no? Todo lo que nosotros vamos haciendo y promoviendo. Entonces, hablaste algo de estar básicamente bombardeados con consumo. Y yo como lo visualizo es, el ser humano se despierta y estás bombardeado con contenidos en redes, bombardeados con Consumo. comerciales, bombardeados de absolutamente todo. Es como 80.000 cosas al mismo tiempo peleando por tu atención. Tú promueves el pensamiento crítico que por eso fue que quise hacer esta entrevista, porque me parece sumamente importante ser personas que cuestionamos todo, que analizamos, que tenemos debates, aún así no estemos 100% de acuerdo. Pero ¿cómo? ¿Cómo, Diego, podemos tener pensamiento crítico? ¿Cómo podemos pausar? Estamos en un contexto donde estamos bombardeados 24 horas al día, ni cuando dormimos podemos tener paz. Mira, pues justo, o sea, ahí está lo difícil. Hoy tener pensamiento crítico casi parece contra natura. O sea, si te fijas, mucho de lo que pasa en medios es que te dan la solución, o sea, te arman toda la narrativa. Los medios te dicen, considera la variable A, B, C, D y E, y esa es la única respuesta viable. ¿Okay? Entonces, constantemente, si no paras para pensar y si no haces el movimiento contraintuitivo de desconectarte, leer,
escribir, debatir, informarte, conversar con gente que piensa diferente a ti. O sea, o sea, eso no se da solo. El pensamiento crítico no se te va a dar nunca. Es contraintuitivo hoy en día. O sea, hoy en día prácticamente todo lo que consumes de redes sociales, de contenido, de comerciales, de publicidad, de entretenimiento, películas, series, todo te lleva a transformarte en un zombie que nació para endeudarse, trabajar, consumir y morirse. ¿Okay? Esto es lo complicado. Desarrollar un pensamiento crítico, tener un criterio propio, tener tus propias ideas, ser dueño de tus convicciones, ¿sabes? Cuestionar tu propia ideología, admitir que estabas equivocado, es algo muy doloroso, cuesta mucho, no se da fácil, nadie te va a apoyar, nadie te lo va a pedir, nadie te va a ayudar. O sea, es algo muy, muy complicado, de verdad es algo muy difícil. Y obviamente el pensamiento crítico es el primer paso. Para los que hagan algo de pensamiento crítico, sigue teoría crítica, que ahí sí es para menos gente todavía. O sea, yo la verdad te soy sincero, o sea, es muy difícil tener una conversación con alguien que pueda bajar la guardia un segundo y no se sienta como un robot que nada más está repitiendo lo que le hice en redes sociales. Es muy difícil, cada vez es más difícil y me preocupa. Porque estamos como programados, ¿no? Entonces nuestro subconsciente absorbe con repetición. Obviamente así aprendemos nuestros nombres. Desde que tenemos uso de razón, te repiten, repiten, repiten y empiezas a reaccionar a tu nombre. Entonces está pasando lo mismo como adultos, solo que no nos damos cuenta y a veces me he dado cuenta que hay mucha reactividad en las respuestas, en debates, por ejemplo, en cosas así, y piensan que son sus pensamientos, pero en realidad son las cosas que están absorbiendo del entorno. Sí, totalmente. Digo, a ver, a nadie le gusta que lo cuestionen. Lo que pasa es que es muy difícil sentirte tonto. O sea, es muy difícil escuchar a alguien que suena más elocuente que tú y de tener que aceptar que, wow, a lo mejor estaba equivocado. O sea, admitir que uno estaba equivocado sobre un tema es difícil. Requiere mucho valor. La verdad, yo, o sea, yo probablemente es de las cosas que más le aplaudo a la gente y es de las cosas que más trato de hacer, que es cuando estoy equivocado sobre algo, es, oye, pues sí, me equivoqué. No había leído, no había considerado tu argumento, tienes razón, cambio de punto de vista, qué bueno, ojalá y todo el mundo lo hiciera y ojalá y no castigáramos a la gente por hacerlo. O sea, yo creo que una cosa que tiene que cambiar de la cultura también es de que no podemos castigar a la gente por equivocarse, porque eso crea toda una condición monolítica donde la gente tiene miedo a admitir que estaba equivocado. Y me parece que es urgente que más gente pueda, no sé, admitir que no sabía lo que estaba hablando, que simplemente estaba repitiendo un par de frases que leyó por ahí y nunca realmente se había cuestionado para llegar a lo profundo de que si esa frase tenía sentido o no. Sí, es definitivamente difícil porque el ser humano se ha condicionado para tener la razón y siempre querer tener la razón y somos manejados por el ego, entonces queremos simplemente ganar un debate, tener la razón, cuando lo que nos hace grandes es escuchar, ¿no? Estar abiertos, ser receptivos y también tomar responsabilidad si hay algo que nos faltaba dentro de nuestra educación, nuestros conocimientos. Y me gusta que lo que propones básicamente es la lectura, que nosotros aprendemos acerca de estas cosas a través de leer mucho. Eso me encanta porque yo siempre he promovido la lectura. Y aún así esté en los temas de Wall Street y finanzas, aunque no lo creas, no nos limitamos a solo a hablar de eso. Leemos mucho acerca de la presencia, ¿no? De temas espirituales, aunque no lo que puede sonar súper como random, como se dice en inglés. No, para nada, van muy de la mano. Pero Ambos son pensamiento mágico. Exacto, o sea, tú lo llamas pensamiento mágico a todo esto Sí, que... sí, porque, o sea, es idealismo inmaterial, o sea, está muy vinculado a la especulación, al pensamiento mágico, o sea, está muy conectado. De hecho, hoy en día es bastante común que exista un vínculo entre la agresividad del crecimiento económico y el yoga, la espiritualidad, el mindfulness, y es una manera también de crear como un tipo de compensación moral y negar las repercusiones reales que tiene la responsabilidad financiera y complementarlo moralmente diciendo que, pues digo, el universo y, ¿sabes? Y estoy conectado conmigo mismo y el bienestar interno y tengo mis emociones alineadas. Y es una manera como de hacerte maquillaje emocional y moral. Entonces, sí, es bastante común, ¿eh? Sí, sí, exacto. Y nosotros siempre estamos hablando acerca de la importancia de, ¿no? De pausar, de cuestionar, de no ser robots, que es lo que me parece más importante de esta conversación que estamos como exponiendo el contexto en el cual estamos viviendo y estamos conversando acerca de posibles propuestas. Entonces, para estar claro, ¿tienes
tienes un movimiento y tienen un enemigo o no lo consideras así. No, más bien, o sea, tenemos una meta, el progreso, Okay. la dignidad. O sea, por eso le digo a todo el mundo, o sea, esta noción, o sea, y es difícil no llegar con vergüenza al futuro, ¿no? O sea, la historia tiene una manera muy rara y Walter Benjamin, ahorita es de mis autores favoritos. Walter Benjamin habla sobre cómo, o sea, es de él esa frase de la historia la escriben los ganadores, ¿no? Pero él también, lo que no saben es que sigue de esa frase de que la historia la escriben los ganadores. Él dice que realmente no hemos llegado al futuro o la historia no ha terminado hasta que no reivindiquemos a los perdedores, ¿no? Y es esta noción de, o sea, de qué sirve el progreso sobre una pila de cadáveres. ¿Sabes? O sea, ¿a qué medida? O sea, ¿cuánto sufrimiento estamos dispuestos a tolerar por el supuesto desarrollo? O sea, ¿es realmente ese pensamiento utilitario el adecuado? No, o sea, no sé, y te soy sincero, o sea, no tengo tal cual una respuesta de microondas para esto, o sea, me parece realmente un tema muy complejo, y aquí también, inclusive, entiendo mucho del pensamiento liberal, de por qué sí, la búsqueda del progreso y cómo ha mejorado la calidad de vida, que claro que ha mejorado la calidad de vida, pero pues obviamente también el no reivindicar a los perdedores me parece complejo, y sobre todo, ahorita, que pues digo, una de cada 54 personas está dentro del espectro autista. Y esto es algo que hace 20 años no existía, ¿no? Y es también, hay un problema enorme con discapacidad. Hay muchos países que están colapsados por sus jubilados, que no hay manera de mantenerlos. Hoy tenemos empresas con 20 empleados que generan $200 millones y no pagan sueldos. Hay un, Wow. hay un colapso de demanda agregada. O sea, no puede ser que no seamos capaces de conectar esas variables. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que todo el mundo aprenda a programar y nos volvemos todos programadores? O sea, si todos tuviéramos un PhD en programación, ¿con eso se resuelve el problema? Absolutamente no. Claro, Absolutamente no. y se baja la demanda y no todo es oferta y demanda también. Si todo es lo que yo le digo a mis estudiantes, les digo, si absolutamente todos somos expertos en bolsa, entonces vamos a quebrar un sistema. Sí, claro, Exacto. exacto. No, y deja tú, hay una historia bien famosa que me encanta de Henry Ford, no sé si la has escuchado. Henry Ford, cuando puso los primeros brazos mecánicos en los Fortes, en la creación de los carros, invitó al líder sindical a que fuera a visitar la planta que estaba empezando a automatizarse, ¿no? Y le dijo de que, oye, bromeando, ¿no? Oye, ¿cómo le vas a hacer para cobrar cuota sindical a estos robots? Y el sindicalista dijo, no, pues tienes razón, o sea, no les puedo cobrar cuota sindical, ¿no? Y le preguntó, pero ¿y cómo les vas a hacer para que te compren carros? Mm, Que para pensar. sí, claro. Y a ver, y esto se estudia mucho en teoría de juegos, en economía. No sé si te tocó, pero, o sea, lo que pasa es que el sueño de todo capitalista es destruir el capitalismo y ellos mismos no lo saben. ¿Por qué? Porque el sueño de una empresa capitalista es tener muchas ganancias y bajo costo, ¿no? Entonces, lo que tú quieres es tener muchísimo revenue a diferencia de un costo operativo sumamente bajo. Entonces, todos los capitalistas quieren pagar lo menos posible por materia prima, por tecnología, por mano de obra, por renta, todos. Quieren pagar lo menos posible, pero quieren ganar lo máximo posible. Pero solo funciona si una empresa lo hace. Porque si todas las empresas lo hacen, pues nadie tiene dinero para comprar los productos del otro. ¿Okay? Exacto, no hay Entonces, recursos. exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Crecimos deuda. Entonces, desregularizamos la economía de los años 70 para acá, con Reagan, con Margaret Thatcher y el neoliberalismo, desregularizamos el mercado y lo único que creció fue la deuda. O sea, tenemos un pico de deuda estatal absurdo. O sea, mitad de lo que pagamos de impuestos en México es para pagar los intereses de la deuda externa. Los intereses de la deuda externa. Eso, o sea, es inconciliable, es inconciliable. O sea, es absurdo que con 5 variables puedas armar una historia bien fácil de decir por qué no funciona. O sea, por qué es insustentable. Es como que nos parece que nos hemos metido un hoyo, y no solo en México, sino en general, ¿no? Estados Unidos siendo el país históricamente más rico, es también el más endeudado. Entonces hay esta noción de que puede ser top del mundo literalmente, tanto país, persona, pero tu deuda es gigante. Entonces, ¿cómo eso es congruente con No, lo y que... la calidad de vida de la gente. O sea, ve el malestar que tiene Estados Unidos ahorita. Estuvieron a punto de tener un golpe de Estado. Tuvieron un presidente protofascista. Ve lo que está pasando en Brasil. ¿Cómo la gente no puede conectar estas variables? Son conexiones súper simples. Pero pues prefieren vivir en negación. O sea, por eso te digo que cada vez más, o sea, a medida que la gente defiende más el libre mercado, niega la ciencia, o sea, niega la realidad. Por eso te digo que el pensamiento financiero va de la mano con el pensamiento mágico, porque niega lo real.
Bueno, lo usamos para estar más enfocados y para trabajar en las emociones. Claro, porque si tuvieras que contemplar toda la realidad te darías cuenta que es absurdo. No, es definitivamente una situación absurda de eso. Estamos, bueno, por lo menos en el movimiento que es crear conciencia, que es romper paradigmas, hasta romper estereotipos. Estamos bastante claros del gran problema en el que estamos viendo en el contexto y solo deseamos aportar a las personas. Claro. Es 100% académico, no es literalmente movimiento para que las personas aprendan. Quería mencionar algo importante. Hemos estado hablando de todo este contexto, pero tú has mencionado antes que en el contexto que estamos viviendo es temporal. O sea, Ujú. que no me acuerdo la referencia, pero en uno de los libros o autores que sigues, eh, dicen que por lo que estamos viviendo, ¿no? Todo este caos, ok, capitalismo, pero también vemos las guerras, está todo conectado como que a la muerte prácticamente, es algo temporal. ¿Tú te refieres que estamos en una etapa que pronto puede cambiar, o sea, como un Sí. 360 grados? No, 360 grados no. Digo, no me parece que sea diamétricamente opuesto el cambio que sea necesario. Pero claro que pasa. O sea, por supuesto que se va a acabar. O sea, a ver, y es absurdo, ¿no? Es como pensar, seguramente los esclavos que vivían en el feudalismo pensaban que eso era el mundo. O sea, que realmente que el futuro era a lo mejor una sociedad feudal un poquito menos peor, pero no veían nada Era diferente. lo que O sea, como conocí. que, no, a ver, esta es la familia de los reyes y siempre van a ser reyes, ¿sabes? Es como que es un mandato divino, esta es la realidad, se acabó, o sea, esta es la realidad, no se acabó, ¿no? Y digo, para la gente que piensa que el capitalismo también es como el auge de la humanidad y es un sistema perpetuo, háganse el favor, o sea, piensen, ustedes son esos esclavos que piensan que este es el fin de la historia. No es el fin de la historia, o sea, todos los sismos han pasado y tienen que pasar. O sea, la historia es una línea de aprendizajes, de resbalones y nos vamos de cara y aprendemos y progresamos, pero por supuesto que va a pasar. Tiene que, o sea, no hay manera, tiene que pasar. ¿A dónde vamos? No sé. De hecho, inclusive, o sea, y por eso hay que leer, o sea, Marx decía, el capitalismo probablemente es el modelo productivo más impresionante que ha creado el hombre en toda la historia. Mm. Marx lo dijo. O sea, Marx decía, el capitalismo es una máquina de productividad, es una magia que transforma al ser humano en su potencial productivo probablemente más ideal de toda la historia de la creación, ¿ok? Pero es transitorio, no es lo último, porque tiene sus problemas. Entonces, o sea, sí, definitivamente es sumamente productivo, ha logrado muchas cosas, pero es transitorio, tiene sus problemas. Y a medida que nosotros nos vamos acercando a sus límites y vamos viendo dónde están los problemas, tenemos que ser fríos en el análisis y decir, ok, ¿cómo se ajusta? ¿Cómo sobrevivimos a esto? ¿Cómo planteamos un sistema donde el ser humano siga siendo relevante? Porque a mí sí me gustaría que mis hijos todavía tuvieran potencial de futuro y fueran juzgados como un fin en sí mismo su vida y no fueran engranes en una máquina, ¿sabes? O sea, me preocupa mucho y sobre todo, o sea, de nuevo, Día del Autismo, discapacidades. Piensa en esto, ¿qué rol tiene hoy en la sociedad un discapacitado? Y todos estamos cerca de la discapacidad. Sí, de verdad que qué interesante porque por eso me gustan estas conversaciones tan enriquecedoras porque no lo había pensado así, no lo había pensado que literalmente todos podemos ser considerados, todos, nadie se salva Ujú. de ser incapacitados porque si alabamos tanto la tecnología y todo es automático y todo es robots y todo, entonces nosotros qué, ¿dónde quedamos? Exactamente. Y luego, por ejemplo, podríamos platicar sobre ingreso universal básico, ¿no? O sea, sobre el problema inflacionario del ingreso universal básico. Y aquí, pues, hay miles de teorías distópicas bien interesantes. A lo que deberíamos de migrar, y digo, mi postura, y alguien puso ahorita en el chat la buena lectura de esto de, pues, hay economías mixtas. O sea, es verdad que, tipo, tampoco promuevo una economía totalmente centralmente planeada. Me parece que es poco competitiva y además que generaría otros problemas porque la burocracia administrativa hoy es terrible. Claro que tiene problemas. Tampoco promuevo el libre mercado porque me parece sumamente irresponsable e ineficiente y además genera una perversión moral y un derretimiento de la cadena significante que causaría un sinfín de problemas psicológicos, pero sin fin, una pandemia de problemas psicológicos. Y creo que hoy hay muchos modelos de economías mixtas que son valiosas, que hay muchos aprendizajes, pero yo sería todavía más agresivo. O sea, yo, por ejemplo, yo creo que algo que es fruto del capitalismo, definitivamente, del progreso de la tecnología, que es blockchain, inteligencia artificial, todo lo que hemos aprendido de Big Data, eso se debería aplicar en el Estado. O sea, qué bonito tener, y a ver, y justo aquí es donde me parece que es lo más hipócrita de esta lectura. O sea, la gran mayoría de las empresas que supuestamente nombramos como empresas de libre mercado usan economía planeada internamente. O sea, Walmart, Amazon,
sea, son empresas que hacen cálculo de demanda con algoritmo. Pues Mm. no son libre mercado realmente, son economías planeadas internamente. Es más, hay ejemplos de aplicación de teoría libertaria, de economía abierta, dentro de empresas. Y fueron unos fracasos absolutos, absolutos. El escritor este del libro Freakonomics, creo que él fue consultor de JCPenney o Target, no me acuerdo, una de las dos, en Estados Unidos. Y aplicó la teoría libertaria y el anarcocapitalismo internamente en la empresa. Y fue un desastre. Y si te fijas, dentro de estas empresas que supuestamente promueven el libre mercado, que cada vez más se comportan como estados fascistas y monopolios, dentro de ellas son economías planeadas. O sea, usan algoritmos para hacer cálculo de demanda. Están leyendo 150 datos de tu comportamiento digital para saber qué ofrecerte y cuándo. Wow. Entonces, a ver, habría que repensar realmente cuál es el rol de las economías planeadas y cuáles son sus valores versus el libre mercado, porque hemos progresado mucho. Por eso es importante retomar la teoría de Marx. Y justo, o sea, a ver, Adam Smith criticaba la economía de rentas. Adam Smith decía que los renteros eran unos flojos, eran unos gusanos que chupaban el esfuerzo de los demás porque no les gustaba trabajar. La economía de pasivos es lo que más criticaba Adam Smith. O sea, ¿dónde están los capitalistas? O sea, ¿no leyeron o qué? Sí, sí, sí. La verdad, para serte sincera, creo que no leen mucho de lo que no están de acuerdo, ¿no? Eso es algo, definitivamente un defecto del ser humano, que si algo no estamos de acuerdo, no nos interesa, como que lo ignoramos, lo hacemos a un lado, cuando debería ser lo opuesto. Déjame investigar, indagar, considerar un punto de vista opuesto, ¿no? Para tener una Claro. conversación más enriquecedora. Quiero hablar un poco acerca de impuestos. No sé si sabes, Diego, pero yo vivo en Puerto Rico y acá tenemos una ley 20, se llama Act 2022, ley 2022, donde los inversionistas nos dan beneficios de impuestos, pero con condiciones, ¿ok? Condiciones como, por ejemplo, tienes que dar empleos, tienes que agregar valor, Sí. ¿ok? Aporte no puedes así nomás llegar a tener beneficios, tienes que agregar valor para poder recibir un beneficio. Ahora, te cuento mi experiencia personal. Yo vivía en Manhattan más de 10 años, donde pagaba 40% de impuestos. A través de este programa pude mudarme y ahora pago 4% de impuestos. O sea, cambia Sí, claro, la vida una diferencia abismal. completamente. ¿Qué opinas tú de este tipo de programas? Yo personalmente los promuevo, pero eso es muy personal porque a mí me cambió la vida y porque mi vida es lidiar con inversionistas. Entonces, yo 100% pienso que esto es algo que hace una gran diferencia. Pero, ¿qué piensas tú acerca de este tipo de programas en términos de impuestos o cuál sería para ti algo, o sea, una propuesta innovadora con este tema? Mira, aquí es un tema complicado. O sea, yo sí soy a favor de impuestos progresivos, ¿ok? Pero ¿por qué? O sea, no necesariamente como el fin, ¿ok? Lo que sí creo es que es necesario más mecanismos de reciclaje de valor agregado. Y yo veo el impuesto como un mecanismo de reciclaje de valor agregado. O sea, es el dinero sube al pico de la pirámide, pero no vuelve. Entonces, los impuestos es una manera muy tosca, o sea, a lo mejor, y definitivamente aquí hay gente que sabe más que yo, es una manera muy tosca de hacer que el dinero regrese al estado de bienestar. ¿Okay? Aquí, en teoría, la parte que me gusta a mí defender es esta noción de que para que exista un mercado, primero tiene que haber una sociedad funcional. Y esto es importante que la gente piense, ¿no? Porque esta tendencia de, oye, pues es que más libertad, menos Estado, menos impuestos, menos estado de bienestar, más libertad económica, menos tributación, pues pues no sé, hay más dinero en circulación o no sé cuál sea la teoría. Pero pues a ver, o sea, el problema es que si te llevas ese pensamiento al extremo es, oye, pues en Mad Max, pues no había bancos, no había hospitales, o sea, no había nada. ¿Sabes? O sea, ¿quién se hace cargo de toda infraestructura? O sea, ¿quién administra los correos? ¿Quién administra las cortes? ¿No? Y aquí vas a llegar, bueno, pues te vas a un estado minarquista, que el estado minarquista, pues hay un pequeño estado que asegura las garantías de propiedad y libertad. Ok, perfecto. ¿Y si una empresa gigantesca, millonaria, que tiene más poder que un estado, construye un ejército? Mm. O sea, y luego que, o sea, ok, a lo mejor la posibilidad de que pase es 1 en 1.000.000. Pues no me necesita pasar una vez. Entonces, como que, o sea, vamos a suponer, ya, el PIB, o sea, el poder adquisitivo que tiene Elon Musk, es comparable a algunos estados enteros. Y si mañana Elon Musk le da un brote psicótico y resulta que no logra llegar a Marte y decide usar todos sus fondos para contratar ejércitos y nosotros teníamos un estado minarquista, o sea, ¿quién nos defiende? ¿Sabes? O sea, y eso obviamente lo estoy haciendo muy extremo, pero pues lo digo porque, o sea, estas teorías se tienen que probar en extremos, ¿ok? Entonces ahora voy a regresar pasitos antes, ¿no? O sea, esta noción de cuántos impuestos y por qué los impuestos.
Yo lo que sí creo, y la idea del contrato social es que pues primero tiene que existir una sociedad funcional para que pueda existir un mercado arriba, ¿no? Y el impuesto funciona de alguna manera como un tipo de reciclaje de valor agregado. El dinero llega hasta arriba, baja y se regresa a la pirámide. Es una manera de mantener el poder adquisitivo de la gente saludable todavía, ¿no? Un cierto nivel de bienestar, un cierto nivel de seguridad, para que exista el riesgo del emprendimiento. El que se arriesga tiene que sentir un cierto confort, o sea, una cierta, ¿sabes? Este safety net, como decir, pues si me voy a arriesgar, pues para tomar este riesgo, tengo que sentir de que si la fallo, pues no me voy a morir de hambre. Un Si no, beneficio. por eso el estado de bienestar, porque es como que, bueno, pues si todo falla, pues tengo dónde caer, tengo este colchón. O sea, países nórdicos tienen impuestos hasta 60%, pero creo que lo que le molesta mucho a la gente el tema de los impuestos es la ineficiencia del Estado, y aquí estoy de acuerdo. O sea, duele mucho pagar impuestos para ver políticos corruptos. Y aquí estoy completamente de acuerdo. El problema es que hemos depreciado mucho el valor del Estado y solo podemos imaginar el Estado como es hoy. Y el Estado también ha hecho un buen papel, pésimo papel, de quedarse atorado en ese mismo modelo de hace 100 años. Cuando deberíamos de pensar de que, oye, es que si realmente, si el Estado fuera un organismo más eficiente, si el Estado fuera más transparente con su toma de decisión, si hubiera menos lugar para la corrupción y más accountability por la manera en cómo se hace la participación pública, bueno, pues a lo mejor la gente no tendría tanto dolor en pagar impuestos, como pasa en los países desarrollados. O sea, si tú pagas impuestos y ves beneficios en educación, en salud, en bienestar, en mantenimiento, en limpieza, pues no te duele tanto porque tú ves que el fruto de tu trabajo está siendo bien empleado. Terribles en Sudamérica, cuando pagamos impuestos altísimos y no vemos beneficio. ¿Okay? Entonces digo, a ver, ¿a qué tenemos que aspirar? Pues primero acercarnos a los modelos existentes que funcionan. O sea, Y primero para ti, acercarnos a eso. ¿tienes algún ejemplo de un modelo existente que piensas que no tenemos que reinventar la rueda, podemos replicar algún Sí. modelo? Que aquí está el otro problema. O sea, obviamente, pues digo, la respuesta obvia sería, bueno, acercarnos al modelo de gestión como a los Noruega, Finlandia, Suecia, o sea, los países nórdicos, ¿no? O sea, que sabemos que, o sea, como modelo político-económico funciona muy bien, pero hay un catch muy grande. No somos ellos. O sea, no somos ellos en el sentido de nosotros somos Sudamérica. O sea, nosotros venimos de siglos de prostitución de materia prima y mano de obra. Y seguimos con democracias inestables y condiciones miserables porque nosotros le alimentamos al norte del mundo materia prima y mano de obra barata. Entonces, pues que de la noche a la mañana aplicamos los modelos económicos de Suecia y mejoramos la calidad de vida. No va a pasar. O sea, no va a pasar. Hay un problema grave de dependencia. O sea, y justo lo que tenemos que pensar es cómo se hace este proceso transitorio con una idea planeada, con una visión de cuál es lo que queremos llegar a hacer y tenemos que hacer esos cambios. Por ejemplo, para mí, una de las batallas importantes que tenemos que comentar ahorita es la autonomía sobre los datos. O sea, si los datos van a ser una de las materias primas más importantes del futuro, es importante que creemos una autonomía de gestión de los datos latinoamericanos, en lugar de estar dejando que empresas multinacionales externas generen dinero y valor agregado con nuestros datos, porque de nuevo estamos prostituyendo nuestra materia prima. Entonces no es tan fácil como decir, el modelo nórdico es lo que deberíamos de aplicar. Sí, sí hay mucho que aprender del modelo nórdico y seguramente mucho nos beneficiaría, pero no es simplemente replicar el modelo y esperar que tengan los mismos resultados. O sea, la situación geopolítica y geoeconómica es muy distinta. Es claro, no se puede aplicar exactamente lo mismo, ¿no? Pero No, se no puede se puede. aprender Sí. mucho de ellos. Ahora que mencionaste políticos, y bueno, creo que todos los que somos de Sudamérica, latinos, tenemos toda la experiencia del mundo, o sea, ¿cómo te digo que del país donde yo nací, todos nuestros presidentes están en la cárcel? O sea, es una vergüenza, ¿ok? Pero ahora que nos fuimos ya un poquito por ahí, quiero hablar de un tema un poquito controversial, lo que es la censura, ¿ok? Vivimos en un mundo digital, virtual, donde literalmente el año pasado censuraron al presidente de Estados Unidos en Twitter, ¿ok? Y hace poco te dijeron a ti, Diego, en un debate que a ti te deberían censurar De censurar. por algunas cosas que dices. Ahora, me gusta hablar un poquito de la contradicción. Tenemos este contexto de censura que quieren censurar como a la expresión de decir lo que uno piensa. Es obviamente es otro tema lo que le pasó a Donald Trump, porque sé que hay muchas cosas alrededor de eso, que si era un peligro. En fin, estamos hablando solo con hechos de censura y alguien te dijo a ti que debían censurar. Tú cuando dices que tienes baja tolerancia para personas que a veces te atacan, ¿tú consideras eso una censura? Porque si queremos abrir un espacio, ¿no? Donde las personas estamos en desacuerdo, podemos conversar sin imponer nuestras ideas, simplemente intercambiar como lo estamos haciendo ahora. Pero en el momento que alguien dice algo que no me gusta, yo bloqueo. Eso no sería promover censura.
O sea, yo bloquear a la gente que me insulta es diferente a platicar con una persona con otro punto de vista que el mío. O sea, si alguien tiene una postura diferente a la mía, pues por favor, o sea, qué bueno. Pero si llegan a insultarme, pues no voy a perder mi tiempo, porque aparte son muchos. Entonces, como que la gente está mal acostumbrada, que también en redes sociales te das cuenta. Y digo, ya hay que estudiar psicología para entender, pero esta gente que viene a redes sociales a trolear, a insultar a los demás, es gente que quiere atención, es gente que tiene problemas de autoestima, que no le hicieron caso en sus casas, no los abrazaron de chiquito, o sea, que lo único que saben es llamar la atención haciendo berrinches infantiles. O sea, por eso los bloqueo, porque no hay mucho que hacer, pero lo veo más como un tema de pérdida de tiempo. Y no es censura, porque pues digo, el canal sigue abierto. O sea, no lo estoy bloqueando después de su punto de vista. Estoy diciendo que yo no los quiero escuchar, que es distinto. Yo soy en contra de la censura. A mí me parece equivocado que hayan censurado a Trump. Y que, a ver, que aquí difícil es la paradoja que se plantea, ¿no? Que es de Popper, si no me equivoco. O sea, la paradoja de Popper de la censura es esta idea de que las únicas ideas que deberían de censurarse son las que promueven la intolerancia. ¿Okay? O sea, las ideas que promueven la intolerancia son las ideas que tenemos que bloquear. Si alguien viene a promover intolerancia, bloqueado. O sea, eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Y creo que justo el problema es que cuando empieza a hablar de ideas que empiezan a acercarse al fascismo y empiezan a coquetear con ideas de eugenética, de superioridad racial o de discursos de odio, pues mejor bloquealos. O sea, porque eso no es un debate que quieras escuchar. O sea, mientras la gente esté dispuesta, oye, tengo puntos de vista antagónicos al tuyo, pues buenísimo. O sea, a lo mejor aprendo algo y a lo mejor estoy equivocado en algo. Pero si es un tema de insulto, agresión ¿sabes? Y despotismo y autoritarismo, ahí sí no, bye. Sí, no me gusta eso porque, bueno, yo en realidad no tengo muchas personas que nos escriben algo negativo, pero sí tengo una asistente virtual que simplemente no me pasa, o sea, no, ella misma. Claro, filtra. Sí, porque es perder el tiempo, como tú dices. Sí, totalmente. Me pareció interesante porque vi por ahí cuando te iba a entrevistar, algunas personas dijeron, pero nos sentimos como censurados. Sí bloqueo a mucha gente, pero o sea, si los veo muy infantiles, muy ignorantes, muy reaccionarios, entonces como que, y es más bloqueo como que, ¿para qué voy a perder mi tiempo? O sea, hay tanta gente tan interesante con la que hablar, o sea, ¿para qué voy a hablar con una persona frustrada que no me conoce y viene a desatar su ira conmigo? O sea, no voy a ganar nada. O sea, no, y no va a aprender nada del otro tampoco. O sea, ya te das cuenta que no está dispuesto ni siquiera a escuchar. O sea, ya está a priori en contra de todo lo que tú dices. Como que, bueno, pues no estás dispuesto a aprender, pues yo no tengo ninguna intención de educarte. Vete a educar tú solo. Como que hay otros creadores de contenido. Ve a gastar tu tiempo en otro lado. Gaby, y de hecho tengo que ir cerrando porque ahorita tengo otra entrevista a las 10. Ok. Una pregunta más, Diego, ¿cómo podemos ser, esta es la última, de hecho, ¿cómo podemos ser más congruentes cuando, por ejemplo, atacamos a plataformas con la que te mencioné, la de Twitter por lo que hicieron a Donald Trump o a Facebook por el algoritmo? ¿Cómo podemos ser más congruentes si nosotros mismos estamos dando el uso máximo, creando el monstruo que son, pero al mismo tiempo criticando las plataformas a través de esas mismas plataformas? Claro, lo que pasa es que justo es eso. El tema es de que si no hacemos nosotros un trabajo desde adentro, pues no hay una afuera. O sea, lo que la gente tiene que pensar es que no existe una afuera. O sea, estas son las únicas condiciones sobre las cuales tenemos algo que hacer. O sea, la mejor crítica al sistema es de dentro del sistema, no desde afuera. O sea, lo que el sistema quiere hacer con esta idea de, qué hipócrita, que te beneficias del sistema, pero lo criticas. Es como que, bueno, pues ¿qué quieres que haga? Que me vaya a vivir al bosque y que mi hijo se muera porque no tiene seguro de gastos médicos. Es absurdo, ¿no? Es como decir, ¿tú crees que los esclavos no se quejaban de que eran esclavos? Por favor, o sea, es una crítica muy tonta, ¿no? Yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer es esa responsabilidad de usarlas con conciencia. O sea, de usarlas con buenas intenciones. Porque, a ver, y te agradezco en serio mucho la conversación y la plática, que por más que seguro tenemos posturas muy diferentes, o sea, no quita que podamos tener una muy buena conversación. Y esto es lo que la gente tiene que entender. O sea, separen las personas de las ideas, tengan más amigos que piensan diferentes a ustedes, sálganse de ese tubo radical de que solo tienen una idea y solo leen un tipo de literatura y tengan más conversaciones. Son súper enriquecedoras. O sea, o sea, por eso justo mi punto de vista tantas veces es tan antagónico, porque veo que la aguja se ha movido tanto hacia una sola dirección que me preocupa que no contemplemos el otro lado, que es igual de importante para tomar buenas decisiones a futuro. O sea, créanme que si veo que las cosas se empiezan a mover demasiado a un autoritarismo de izquierda, voy a ser el primero en defender el pensamiento liberal solo como antagonismo. ¿Okay? Y aquí se los firmo y se los dejo aquí. ¿Por qué? Porque para la teoría crítica y el pensamiento crítico es importante contemplar diferentes argumentos en oposición. ¿Okay? En este momento nos hace falta
contemplar más el pensamiento sobre la igualdad, sobre el humanismo, sobre las ciencias sociales, y nos hace menos falta seguir acelerando en un progreso y crecimiento económico que no nos va a llevar a donde nos queramos llevar. Es este momento histórico. No quiere decir que sea una verdad absoluta temporal. Es este momento histórico. Eso es lo que quiero que la gente entienda. Por eso, tengan más conversaciones, escuchan a más personas, lean cosas que les incomoda, y si están equivocados, acepten que están equivocados, acepten otros puntos de vista. Tomen responsabilidad. Yo me quedo con eso, Diego. Me encanta que promuevas la lectura, el aprender, el cuestionar. De verdad que aún así tengamos puntos de vista bastante diferentes, creo que podemos encontrar siempre como algo común que nos ayuda a que fluya más la conversación. Quiero agradecerte por tu tiempo, de verdad que me encanta. No, hombre, encantado. Por favor, guarda el video, tengo que tomar muchas notas de esto, quise estar más presente y más concentrada, pero voy a necesitarlo, así que muchas gracias. Claro. No, hombre, te agradezco a ti por el espacio y por la paciencia, Gaby. Ok, muy paciente, eso sí. Chao. Nos vemos, bye bye. Espero que te haya encantado esta conversación y te hayas llevado todas esas lecciones de éxito que son tan importantes para que logres tus objetivos. Te espero en la Universidad de Latino Wall Street para aprender de mi mano acerca de inversiones. Doy clases en vivo todas las semanas. Tienes de la A a la Z todo lo necesario, todas las bases para triunfar en este mundo. Quiero que sepas que es posible para ti, solo tienes que tomar acción. De la misma forma que yo tomé acción, a pesar de mis dudas, cuando era muy joven, cuando no tenía los recursos, he logrado lo que he logrado porque tomé acción y a eso te invito el día de hoy. Toma acción y nos vemos adentro de la Universidad de Latino Wall Street. Hasta la próxima.